Colombia. Yo soy Sol Gutiérrez, soy directora del grupo de títeres Triciclo de Metal desde México. Primero que nada quiero agradecer al Festival de Títeres Pereira por invitarme a esta emisión digital de este maravilloso festival. Muchísimas gracias por invitarnos, por acoger nuestra obra Circo, el secreto del funambulista. Bueno, en esta ocasión me invitaron a dar una breve charla respecto de los títeres en la educación o como herramienta educativa. Y antes de empezar la plática me gustaría aclarar que en realidad mi proceso creativo y mi trabajo no está dentro de la pedagogía teatral, ni son títeres específicamente para niños o exclusivamente para educar. Más bien nosotros creamos piezas sin pensar específicamente en un público, sino que más bien después ocurre que funcionan para determinados sectores de la población. Habiendo dicho esto, puedo aclarar que nuestra búsqueda está más bien en el lenguaje, y entonces es a partir de eso, el lenguaje de los títeres, es a partir del lenguaje desde donde voy a abordar lo que yo creo y percibo de los títeres como una herramienta educativa. Lo primero que tengo que decir, sobre todo para la gente que no es del rubro de los títeres, a los que no son titiriteros y colegas, sino que más bien son público que de repente puede ser conocedor de títeres o no, o público primerizo. Bueno, el títere tiene, igual que todas las artes, su propio lenguaje. Al ser un objeto creado ex profeso para la escena, es decir, que se hizo de principio a fin para que estuviera en un acto escénico y funcione de determinada manera, tiene posibilidades de comunicar de diferentes formas, ya sea por su textura, por el material del que está construido, por sus colores, el gesto en su rostro, su técnica de manipulación y sus movimientos, y así muchísimas cosas más. Pero además de todos los elementos visibles o visualmente evidentes, también el títere tiene infinitas posibilidades porque no está atado a las leyes y dinámicas de la realidad o de la naturaleza. Es decir, un títere tiene la capacidad de transformarse constantemente, de volar, de desarmarse y reconstruirse en escena, dotándolo a partir de estas posibilidades de otras formas de comunicar y desarrollar una historia. Para mí, como creadora en el universo de los títeres, esta multifacética capacidad de decir que tiene el títere es la que me atrapa y la que me motiva para seguir creando. Un títere puede estar diciéndonos varias cosas a la vez, desde lo literal hasta lo simbólico. Y es por eso que la labor del titiritero es siempre definir qué se dirá y cómo, y qué cosas estarán a simple vista y cuáles dejaremos entre líneas para que el público las redefina y se vuelva parte, cerrando así el ciclo de la comunicación. Habiendo dicho esto, puedo pasar al tema que nos atañe, que es el títere y la educación. Bueno, si dijimos que el títere comunica desde muchas perspectivas y desde diferentes canales, entonces quiere decir que el espectador no solo verá lo literal, sino que aprenderá algo de sí mismo al sentirse identificado con los elementos simbólicos por los que desde el primer momento de el contacto entre el espectador y el títere está ocurriendo un acto de comunicación y de aprendizaje. Es por eso que es muy importante ser conscientes y contemplar dentro de la labor creativa la responsabilidad para con el espectador, sea niño, joven, adulto, anciano, no importa. Tenemos que tener en cuenta qué y cómo queremos llegar a la meta de nuestro discurso o a decir lo que queremos decir. Cuando pienso en el títere como herramienta educativa, siempre pienso en ese intercambio, en ese diálogo que se tiene entre la escena y el espectador, y me resulta muy natural su adhesión a las dinámicas educativas. El títere está siempre sujeto a lo simbólico, y lo simbólico regularmente permite un espectro de comunicación mucho más amplio que las palabras y mucho más significativo para la memoria y para la asociación. Un títere nos permite ser y decir cosas que quizás sería
mucho más difíciles de conceptualizar únicamente desde el lenguaje hablado o desde la palabra. Cumple de alguna manera también la función del juego infantil, porque adquiere características y personalidades afines a quien lo manipula y por lo tanto le da la posibilidad de reconocer, nos da la posibilidad, tanto como espectadores o guías o maestros, de reconocer las necesidades y preocupaciones más profundas de quien lo está manipulando, en este caso posiblemente un niño, un adolescente, etcétera, como también nos permite a nosotros como guías acercarnos de alguna manera a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque al ser un objeto animado, para empezar, nos va a permitir retener la atención por mucho más tiempo de públicos o de objetivos mucho más pequeños, con una edad más pequeña, con una retención más breve, y genera conexiones entre lo que vemos y lo que aprendemos, permitiendo una mejor retención. Lo que decía del acercamiento del guía o del maestro, en el caso del uso del títere como herramienta pedagógica, creo que el títere puede ser una herramienta muy importante para generar un vínculo entre el maestro y los alumnos, porque rompe con las jerarquías y genera un ambiente de intercambio más que de obediencia, ya que el títere está ligado directamente con el juego, es naturalmente lúdico y mucho más cómodo para comunicarnos y mucho más cercano a las maneras que tiene la infancia para comunicarse y aprender. Y de alguna manera saca del pedestal al interlocutor guía, al maestro, al pedagogo, y lo pone en un terreno horizontal de juego con los niños o los adolescentes o las personas a quienes se está dirigiendo, porque esto es independiente. El juego es una cosa que siempre va a quedar vinculada a nuestra existencia como seres humanos, porque es nuestro primer vehículo de aprendizaje y de reproducción de lo que hemos aprendido. Aprendo y luego juego a lo que aprendí. Entonces es un vínculo que no se desconecta de nosotros en nuestra edad adulta en realidad. Entonces cuando entramos en un canal en donde el títere tiene una relación indirecta con nuestros juegos infantiles, con nuestros muñecos, con ese accionar de la materia animada, también permite al espectador ser mucho más receptivo y estar mucho más cómodo en una circunstancia de diálogo de aprendizaje, me parece. Como ya lo dije, yo en mis clases de teatro y en los momentos que he tenido chance de estar como guía educativa o como pedagoga, realmente no he usado al títere como una herramienta, porque me he planteado el teatro más como una manera de enseñar al uso del cuerpo, al uso de lo simbólico. Pero ahora que me lo preguntan y me lo plantean, creo que realmente el títere puede ser una herramienta muy valiosa y muy lúdica de acercarnos no solo a las infancias, sino cualquier tipo de espectador en un momento más educativo que escénico. Entonces sí creo que puede llegar a funcionar, creo que puede ser un elemento de suma importancia, y creo que es muy importante que se tenga en cuenta, sobre todo en estos tiempos en los que la educación se está redefiniendo a sí misma y las maneras de aprender y las maneras de asimilar las cosas de las nuevas juventudes o de las nuevas infancias son otras. Creo que el títere puede jugar un papel sumamente importante en estos momentos, porque permite una interacción, permite un flujo de ideas sintéticas, y que además de alguna manera nos reconecta con un momento de nuestra vida en donde el aprendizaje es fundamental, como es la infancia. Pues sin realmente nada más que agregar, me despido con un abrazo caluroso para Colombia. Muchísimas gracias a los organizadores del Festival Internacional de Títeres Pereira, y esperemos que disfruten muchísimo o que hayan disfrutado muchísimo de nuestra función Circo, el secreto del funambulista. Yo soy Sol Gutiérrez, directora de Triciclo de Metal Títeres,
así todo junto, lo pueden encontrar en Instagram, Twitter y Facebook, Triciclo de Metal todo junto, y ver un poco de todo el universo que tenemos para compartir con ustedes. Muchas gracias y hasta luego. Muy bonito día.